Memorial Park, el Parque del Recuerdo, un lugar rodeado de naturaleza donde encontrarás la paz y tranquilidad en cada recorrido. Memorial Park, espacios para recorrer y recordar. Hablamos de crisis y mira lo que está pasando con los industriales y con los productores de este país. Dale. Converso con Luis Fernando Strauss, gerente de desarrollo empresarial de Caínco. Se las pusieron la vara, no se trata de ponerla alta o baja, pero se la pusieron alta. Señores, inviertan, transformen su propia energía, compren el gas boliviano, que para eso se nacionalizó, y un tiempo después, cuando todavía había gente que no había terminado de armar sus motores porque llegan tarde, o vino la pandemia, todos estos problemas, y la aduana se atrasa porque tiene que chequear sistema por sistema, componente por componente, y algunos no terminan de armar sus motores y les dicen, ¿saben qué? Ya no les vamos a vender gas. ¿Cómo recibieron esto al comienzo, el impacto? Bueno, Carlos, un saludo cordial y gracias por la invitación. Efectivamente, para nosotros ha sido un golpe duro de que el Estado primero venga y te ofrezca gas y te diga te vamos a apoyar, vamos a suministrar el combustible para que ustedes se autogeneren energía eléctrica. ¿Y eso por qué se dio? Si usted recuerda y revisamos los recortes de prensa, entre el año 2011 y el año 2014 estábamos en puertas de una crisis energética eléctrica. Entonces el gobierno, ya habían ciertos apagones, habían ciertos racionamientos en algunas ciudades del país. Entonces el gobierno es el que promovió de que las empresas transformen el gas en energía eléctrica. Montar una planta de autogeneración de energía eléctrica es un tema bastante costoso. Uno tiene que buscar la tecnología que le haga a su tipo de industria, tiene que buscar el financiamiento, tiene que comprar los equipos. La logística de traer equipos tarda entre 6 meses, 1 año, dependiendo de los casos. Después se dan todas estas cosas administrativas que menciona usted, aduana, las autorizaciones del propio gobierno. Y después, en ese interín también van sucediendo muchas cosas como la construcción de obras civiles, porque se tienen que construir infraestructura. Entonces, hay muchas empresas que a lo largo de este tiempo han venido incorporando esa tecnología y han venido autogenerando esa energía eléctrica. Como bien lo mencionaba usted, hay algunas empresas que, por decirle, hace 1 año le autorizaron y le dijeron, échele para adelante, construya, le vamos a dar la licencia y se la dieron. Y resulta que en ese proceso, cuando están en 70% de la construcción de sus obras civiles, el gobierno de buenas a primeras les dice, ¿saben qué, señores? Ya no. Lo siento mucho, hemos cambiado de parecer, y ni siquiera les reconocen las inversiones. Entonces ya no te podés autogenerar. Pucha, ¿y qué hago con los equipos que ya compré, que ya pagué, ya me desembolsó el banco, ya están viniendo en el barco, ya tengo el 70% de la infraestructura construida? Son millones de dólares, no estamos hablando de 200, de 500, de 1000. ¿Cuántas empresas habían comenzado el proceso? Hay muchísimas empresas del gobierno, habla que son más de 100 empresas que estarían con autogeneración, pero imagínense, no podemos dar esa señal como país, y no podemos porque es un tema de seguridad jurídica. Hoy Bolivia, que está con un alto déficit fiscal, y más bien lo que necesitamos es atraer inversiones, no podemos dar esas señales de falta de seguridad jurídica. No pueden haber esos cambios de las reglas de un lado para el otro de forma súbita y sin siquiera reconocer las inversiones de quienes en su momento le pusieron el hombro al país. Al Estado no le representa mucho, es el menos del 1% a nivel nacional de gasto de gas. Pero a los empresarios, ¿cuánto les representa el poder autogenerarse? Claro, en el caso de una empresa, las empresas que han invertido en sistemas de autogeneración, obviamente lo han hecho porque son empresas intensivas en el consumo de energía eléctrica. Entonces, más o menos de la totalidad de la estructura de costos, están entre un 7 y un 10% que es energía eléctrica. Sobre ese componente de energía eléctrica, si se interconectan al sistema de ENDE, lo que van a tener que pagar por el megavatio hora es
más de 40% de lo que están pagando ahora. 40% Entonces, del costo de la energía. Del producto final va a ser energía. No, del costo de la energía eléctrica va a subir 40% o más de 40%, entonces es un golpe duro para la estructura de costos de una empresa y obviamente eso puede generar de que la empresa al final traslade ese costo al consumidor final y el consumidor final compre un producto más caro y eso tenga un efecto de inflación en la economía del país. Al Estado le representa menos del 1%, o sea, no es tan grave para el Estado. Por 1% le va a complicar la vida a quienes generan economía. Exacto. Es menos del 1%, como bien usted lo señala, y ahí el problema, y nosotros lo que vemos es de que por un lado, al sector privado le está prohibiendo y le está privando, pero por otro lado, a empresas estatales les está dando licencia y les está permitiendo que se autogeneren. Y son deficitarias. Y son deficitarias. En un caso puntual, por ejemplo, el Mutum. La empresa siderúrgica del Mutum le han aprobado, se va a autogenerar más de 100 megavatios hora, que es más de lo que nosotros estamos consumiendo en todo el parque industrial con autogeneración. Entonces, la regla no es la misma para las empresas públicas que para las empresas privadas. ¿Cómo reaccionó ante la reacción de ustedes el gobierno? Bueno, el gobierno ha salido criticando la posición nuestra. Nosotros entendemos, no compartimos la posición del gobierno y creo que la población tampoco la comparte, porque no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? La población sabe de que hay problemas de abastecimiento, la población ha hecho colas en los surtidores, la población sabe de que algo está sucediendo y los números son fríos. De pasar de tener más de $5.000 millones de superávit en la balanza hidrocarburífera por el gas, el año pasado hemos tenido un déficit de más de $1.000 millones. Entonces, en este momento es 1.700. 1.700 millones, imagínense. Entonces no se puede tapar el sol con un dedo diciendo de que es un gas subvencionado, de que es barato, que una cosa, que la otra. El problema persiste. Y nosotros en realidad lo que queremos no es confrontar con el gobierno, lo que queremos es que el gobierno retome esas mesas técnicas y nos podamos sentar a decir las cosas como son en una mesa de negociación, porque eso es lo que corresponde. Lastimosamente, veníamos el año pasado precisamente en mesas técnicas, pero por alguna decisión que no la conocemos, ellos cortaron la comunicación y ya no nos contestaron el teléfono, entonces no se pudo seguir haciendo ese trabajo técnico. Claro, porque el año pasado les cortaron, ¿no? El año pasado les cortaron y no le han vuelto a reponer. Claro, durante los 36 días de paro hubo un corte de gas en el parque industrial, pero esto era una gestión paralela que se estaba haciendo para tratar de flexibilizar en cierta manera la medida, ¿no? Pero no la repusieron. No, en realidad hay un plazo que vence este año, donde el gobierno ha dicho, puso un plazo donde decía, tienen hasta el último día hábil de enero para presentar su plan de adecuación, y ese plan de adecuación tiene que tener un cronograma de cara a la fecha límite, digamos, que es septiembre. ¿Qué debemos entender por adecuación? O sea, ¿qué van a hacer ellos para cerrar su planta de autogeneración? Porque prácticamente le dicen, ya usted no se puede autogenerar. Solamente en caso de emergencia, que se caiga el tendido de ENDE, usted puede activar su autogeneración, pero prácticamente le dicen que cierre la planta. ¿Y cuáles son los transformadores y los procesos técnicos para interconectarse al sistema y al tendido eléctrico de ENDE? O sea, estamos a punto de entrar a una situación muy grave, porque todos los productos del parque industrial, o el 80-70% de los productos del parque industrial, van a subir un porcentaje alto en la elaboración del producto final. Eso va a ser trasladado al público, porque evidentemente ustedes no pueden subvencionar porque están en el límite. Claro, en realidad no todos los productos, pero sí varios de los productos del parque industrial son los más grandes. Son los que se autogeneran energía eléctrica, porque hay otras industrias que no se autogeneran y viene el tendido directamente de la red de ENDE. No, sí. Esto es a todos los que se autogeneran energía eléctrica a partir del gas natural. 100. Que según los datos del gobierno ellos decían que son más de 100 empresas. Y no es un problema solo de Santa Cruz, es un problema a nivel nacional. Hay algunas empresas industriales en La Paz, en Cochabamba, en Tarija y en otras regiones del país. Otra de las cosas que a nosotros nos llamó un poco la atención es de que no hay un trato equitativo entre diferentes sectores.
por decirle, en el caso de la soya, en el caso del azúcar, en el caso de la carne, ellos para poder exportar le exigen que tramiten un certificado de abastecimiento del mercado interno. Y recién cuando está demostrado que está 100% abastecido el mercado interno, le dan el permiso de exportación. Aquí prácticamente es al revés. Le dicen, no te voy a dar gas porque, según lo que dice la disposición final del decreto 4794, ese gas que dejen de consumir las industrias podrá ser comercializado por YPFB a los mercados que generen mejores ingresos para el Estado boliviano. La exportación. La exportación. Ahora, ¿cuánto le puede significar la exportación de un 1% más de gas o a Brasil o Argentina? ¿Cuánto le puede significar en plata? ¿Es muy poco como para poner en riesgo a las empresas nacionales? Claro, eso es un poquito de lo que nosotros le estuvimos diciendo al gobierno. Aquí hay empresas que son industria nacional, que generan empleo digno, que tienen seguridad social y que cuando se enferma el trabajador o algún familiar del trabajador tiene una asistencia en alguna de las cajas de salud. Cuando se jubila tiene una pensión asegurada hasta que el trabajador muere. Si muere antes hay el seguro para los hijos hasta que sean mayores de edad. Entonces es trabajo de calidad y es trabajo de calidad que se puede perder en muchos casos porque obviamente al ya tener que cerrar una planta de autogeneración va a haber gente que va a sobrar en la empresa porque ya no va a tener que hacer la operación de esa planta, entonces va a quedar desempleada y eso ocasiona obviamente un impacto social importante. Pero además es un problema legal porque hay una ley que dice que el gas es para los bolivianos primero. Exacto, inclusive en el 2004 hubo un referéndum que después se refrendó a través de leyes y la normativa donde se establece que la prioridad es el consumo interno y los excedentes son parte de la exportación, que a nosotros obviamente nos parece muy bien que se exporte, pero la Constitución establece que primero se tiene que abastecer el mercado interno. La ley de hidrocarburos, la ley de desarrollo del sector hidrocarburos, entonces son una serie de disposiciones legales que establecen que primero tiene que abastecerse 100% la demanda interna y después ya con los excedentes exportar. Ustedes tienen contratos, es decir, los empresarios privados grandes tienen contratos con el extranjero, con el exterior, y están produciendo a un determinado costo, fijado por la autogeneración. Exacto. Ahora, ¿cómo vas y le decís a alguien afuera, sabes que me subió 40% este asunto y yo te había vendido, te había prevendido en esto y ya no te puedo entregar? Esto me recuerda cuando alguien le dijo a Banzer en la época de sus primeros 7 años en la dictadura, digamos, le dijeron, no venda el algodón, mi general, porque ha subido mucho y no lo venda, que van a venir a comprárnoslo. Y se nos acabó el negocio del algodón. Se me antoja que esto puede pasar. Claro, todo esto puede afectar las operaciones de comercio exterior de Bolivia, porque nosotros tenemos muchas empresas de las que están afectadas con este problema, tienen, como bien decía usted, Carlos, compromisos de exportación. Claro. Entonces, obviamente, cuando yo firmo un contrato de exportación con, no sé, Chile, Perú, Argentina, futuro, Brasil, pues, ¿no? Los mercados europeos, asiáticos, Estados Unidos, se vende a futuro y se establecen las reglas y los precios. Entonces, si unilateralmente, sin haber consensuado la medida, sin un preaviso previo, se emite una norma como es este decreto 4794, donde de buenas a primeras te cambia sustancialmente las reglas del juego y te encarece uno de los principales insumos de tu proceso productivo, pucha, ¿qué hago con mi compromiso afuera? Entonces, hay una complicación seria que nosotros se la hemos explicado al gobierno en su momento y esperamos que la entienda. De hecho, ayer yo lo escuchaba al vocero del gobierno que decía que están abiertos al diálogo. Yo le tomo la palabra, espero que cumpla su compromiso y que nos convoque a una mesa de negociación donde podamos exponer los argumentos técnicos y nosotros les podamos hacer ver los impactos negativos que tiene esta medida para la economía nacional y el sector privado en particular. Dorgarten decía esta mañana en Unitel, no les estamos quitando nada. Y sí les están quitando. Claro, básicamente antes nos proveían ciertos volúmenes de gas para que entren en un proceso de transformación y salga energía eléctrica. Ahora le dicen, no les vamos a dar gas, simplemente ustedes interconéctense a la red de ENDE, que implica 40% más en el costo de energía eléctrica, y ese gas, el propio decreto dice,
YPFB lo va a poder comercializar, como mencioné antes, al mercado que genere mayores ingresos para el Estado boliviano. Pero es muy miserable eso de quitar el 1%. El 1% no nos va a volver ricos. No nos va a volver ricos y sin embargo va a generar trabajo en Bolivia y las industrias no se van a parar, que es lo que estamos buscando. Estamos buscando que se produzca aquí la sustitución famosa de importaciones. Puede ir por ahí por un lado y por el otro incluso la exportación. Exacto, Carlos. Yo revisaba el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 y uno de los preceptos o de los lineamientos estratégicos que tiene es la industrialización con sustitución de importaciones. Sí. Y cuando uno escucha al ministro de Desarrollo Productivo, por ejemplo, al viceministro de Comercio Interno, al viceministro de Producción Industrial a mediana y gran escala, uno los escucha repetir esta frase de que ellos quieren promover la industrialización, pero en los hechos con medidas como esta más bien se está haciendo todo lo contrario. Nosotros vemos de que el país va perdiendo competitividad, la industria nacional viene muy afectada por el contrabando sobre todo, están con las ventas caídas porque tienen una competencia desleal de productos que ingresan fuertemente contrabando de Perú, de Argentina. Sí, efectivamente. Entonces, si tenemos contrabando y tenemos encima mayores costos de producción, cada vez va a ser más grande la brecha entre el producto nacional y el producto que entra por nuestras fronteras, que son muy permeables. Me das la oportunidad de preguntar, ¿es posible ser competitivo en el exterior sin la autogeneración? Es decir, tomando, como si fueras una casa, tomando... porque hay distintas categorías, pero al final de cuentas es lo mismo que una casa, tomando la electricidad de la generadora. ¿Es posible ser competitivo cuando en todos los países que nos rodean toman gas y subvencionado o más barato? Porque, a ver, no es lo mismo subvencionarnos a las casas que subvencionarle a la industria. La industria genera excedentes, genera trabajo para la gente. Ese gas vale la pena subvencionarlo. Yo pregunto, ¿es positivo? ¿Es posible ser competitivo contra el extranjero? Bueno, cada vez es más difícil, porque Bolivia, no se olvide que al ser un país mediterráneo, que no tiene salida al mar, los costos logísticos son mucho más difíciles y son mucho mayores de cualquier país que tiene costa y que puede llegar la mercadería directamente a un puerto. Más por tonelada, ¿no? Exacto, entonces ahí hay que correr con un flete, hay que correr con seguros por no tener puerto. Entonces Bolivia tiene una desventaja de inicio con todos los países de la región porque no tiene salida al mar. Lo segundo, así como Bolivia tiene energía eléctrica barata, los países vecinos también, o sea, la subvención no es un caso específico de Bolivia. Muchos de los países de la región y del mundo subvencionan la energía eléctrica para su población y para sus sectores empresariales, sin ir muy lejos. Argentina, que es uno de los productos que nos están inundando de contrabando, Argentina tiene también subvención a la energía eléctrica. Entonces, es difícil, nosotros no tenemos economía de escala, ellos tienen más economía de escala, nosotros no tenemos un espectro de acuerdos internacionales donde tengamos preferencias arancelarias para entrar a mercados de exportación. Los otros países tienen acuerdos de preferencias arancelarias para entrar con sus productos a Colombia, a Estados Unidos, a Europa, a los países asiáticos. Entonces es muy difícil y las pocas ventajas que nosotros tenemos, cada vez las estamos recortando y las estamos restringiendo. Entonces por eso le digo concluyentemente de que cada vez es más difícil ser competitivo para entrar en mercados de exportación. ¿Cuán bien o mal está el sector industrial en el país? Está muy golpeado, viene de una serie de sucesos, desde la pandemia, la misma situación económica que vive el país, los conflictos sociales que han habido y sobre todo el contrabando. El contrabando creo yo que es el principal cáncer que está afectando a la industria nacional. Sí. Incluso cuando nosotros vemos un poquito las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, nosotros vemos de que mucha gente después de la pandemia perdió su empleo y el gobierno dice, bueno, perdieron su empleo, pero después se autoemplearon. Está bien, hay mucha gente que perdió un empleo formal, pero se ha precarizado el empleo. ¿Eso qué quiere decir? Que antes usted trabajaba en una empresa privada y esa empresa privada le daba la cobertura de seguridad social, lo que ya comentábamos,
afiliación a la Caja de Salud, Mejor las sueldo AFP, que lo que puede un conseguir. sueldo estable, un aguinaldo, le reconocía vacaciones, cuando usted se retiraba le pagaban una indemnización, entonces obviamente eso es un trabajo digno. Ahora, si esa gente que perdió el empleo ahora se ha autoempleado, y muchos de esos están de comerciantes de productos contrabandeados, ellos ya no tienen cobertura social. No, el autoempleo, Si se enferma, el autoempleo es un problema. Si se enferma su hijo, Sí. no tiene la caja para poder llevarlo. Si el día de mañana entra en una edad de jubilación, no va a tener una pensión y una renta que le asegure una vejez digna. Entonces, ha habido mucha precarización del empleo en los últimos años y eso también es preocupante. El contrabando nos está destruyendo. 3.000 millones de dólares y las incautaciones al contrabando no llegan al 2%. Claro, es bajísimo. La aduana manifestaba de que ha intensificado los operativos, pero todavía vemos en los mercados tradicionales, en las fronteras, que son puntos de paso, no hay ningún control. Entonces, creo que hay una tarea pendiente por parte de las autoridades con este tema. Ayer veíamos a los militares y a los aduaneros haciendo un acuerdo con unos pueblos del altiplano de que los vehículos van a poder circular ahí de tal lado a tal lado sin ningún tipo de restricción, y son bárbaros. Esa es una de las cosas que uno tiene que mirar. Y la segunda, ahora hay un cambio del precio del dólar. Ahora ya tenemos el dólar exportador, porque les van a comprar más caro a los exportadores. Esa por lo menos es la propuesta del gobierno a los exportadores. Y tenemos otro, el dólar remesa. A Bolivia entran 1.000 millones de dólares al año, por un poco más de 1.000 millones por remesas, o sea, los bolivianos van y trabajan a otro lado, le mandan la plata aquí a los parientes, y esos son 1.000 y tantos. Ya el gobierno dijo que también está pensando en comprarles a mejor precio. Significa que tenemos tres precios del dólar: el dólar exportador, el dólar remesa y el dólar de la calle. ¿Cómo se va a manejar? En Argentina hay 14 precios. No sé si supiste el famoso precio Coldplay. Ya, he escuchado, sí. Coldplay le bajaban y le daban un precio preferencial al que compre entradas para ir a ver a Coldplay, una banda de música de rock muy buena, pero como hicieron 13 estadios River, era un ingreso grande en impuestos, y entonces le bajaron hasta eso. Había dólar Qatar y para el Mundial. Para el Mundial. Entonces pregunto ahora, ya con tres precios, ¿tenemos que ajustarnos o qué es lo que vamos a hacer? Claro, la situación es preocupante, y ahí la idea de nosotros es entablar una mesa técnica también con el Ministerio de Economía, porque tenemos varias propuestas que pudieran ayudar a mitigar la situación. Vemos que las reservas netas internacionales siguen bajando, vemos de que el país, el gasto público sigue en los mismos niveles, entonces hay que tomar algunas medidas que sean adecuadas al contexto y que promuevan el empleo digno, que generen un efecto multiplicador en la economía. Entonces hay que ver bien los proyectos estratégicos en los que se va a invertir, se va a hacer inversión pública, que sean proyectos que sean rentables, que sean proyectos que después den un retorno mayor al Estado. Entonces esperamos que el gobierno reflexione, que el gobierno se acerque al sector privado y pueda trabajar una agenda coordinada. Lo venimos pidiendo desde el inicio y creemos que es importante hacerlo. De momento no hemos tenido respuesta, pero creemos de que no nos resignamos a que eso puede cambiar en cualquier momento. De hecho, con este tema de la autogeneración de energía eléctrica, nosotros le tomamos la palabra al vocero del gobierno, que ha dicho que ellos están abiertos y que se van a sentar. Entonces esperamos que cumplan, que nos cursen una invitación, y nosotros estaremos en La Paz o donde ellos dispongan para seguir intercambiando criterios técnicos y con la verdad por delante, sobre todo, ¿no? Ok. Cuando eso ocurra, podemos conversarlo para que la gente se quede más tranquila. Excelente. Ok, Gracias, Carlos. Gracias. Vamos al corte.